en Yécora, pueblo escondido entre montañas y pinos de Sonora, donde la neblina nunca se levanta y el frío se mete hasta los huesos, vivía Lidia con su esposo Paulo y su hijo Ciro, un adolescente callado, flaco como carrizo y con mirada que parecía ver más de lo que decía. La familia habitaba una casona de adobe húmedo, con techo de teja vieja que goteaba cada vez que llovía. El aire tenía ese olor a madera mojada y soledad que se mete en los huesos igual que el frío. Paulo era un hombre sin brillo, de mirada baja y pasos lentos. En el pueblo murmuraban que lo habían criado para obedecer y no para pensar, y que hasta las gallinas le imponían respeto. Lidia, en cambio, tenía fuego en los ojos y silencio en la boca. Observaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, sus palabras pesaban. Una noche, mientras Ciro dormía en su cuarto con la puerta cerrada, Lidia se sentó frente al espejo estrellado que colgaba junto al armario de madera vieja. Empezó a cepillarse el cabello con una peineta color ámbar que había sido de su abuela. El candil parpadeaba como si el aire lo respirara por ella. Fue entonces cuando un murmullo la hizo detenerse. No era viento, ni crujido de madera, ni animal. Era algo más. ¿Quién anda ahí?, preguntó Lidia con el corazón apretado y la mirada clavada en el espejo. Soy aquel que nadie quiere ver, pero con quien todos hacen pactos, dijo el diablo con voz cavernosa, como si hablara desde el fondo del mundo. Lidia no se movió. Sus dedos apretaron la peineta y sus ojos buscaron en el reflejo alguna señal, alguna sombra, pero lo único que vio fue su rostro y una mancha oscura detrás de sus hombros. Solo escuchó. Tu marido es un cobarde, dijo el diablo con una risa amarga, como si escupiera veneno. En ese instante, Paulo entró. Tenía las botas llenas de polvo y traía la mirada pegada al suelo, como si la tierra le hablara más que su esposa. No entendía nada. Para él, Lidia estaba hablando sola. No sirves para nada, dijo Lidia con frialdad, escupiéndole las palabras sin pensarlo. Paulo tragó saliva, se detuvo a medio paso, no quería peleas y no dijo nada. Solo apretó los labios y siguió caminando hacia el cuarto del fondo. El diablo soltó una carcajada y esa risa se quedó rebotando en las paredes como si la casa entera la hubiera oído. Desde esa noche, Lidia supo que ya no estaba sola. Había alguien más, alguien que no la juzgaba, alguien que la miraba desde el otro lado del espejo y la guiaba hacia algo que todavía no entendía, pero que ya empezaba a gustarle. La mañana siguiente amaneció con neblina baja, como si el cielo no quisiera mirar lo que pasaba en la tierra. En la cocina, Lidia molía maíz en el metate con movimientos lentos, mientras el eco de la risa del diablo todavía rebotaba en su cabeza. Ciro se había ido temprano a la escuela, y Paulo, como siempre, al campo. Fue entonces que la voz volvió, sin avisar, tan clara como la noche anterior. Tú no naciste para un solo hombre, dijo el diablo con certeza amarga. Eres mía, y yo te daré todos los hombres que quieras. Lidia cerró los ojos un segundo. El maíz bajo sus manos se volvió liviano, como si no estuviera allí. Su respiración se hizo más profunda, como si algo en ella despertara. Al mediodía bajó al mercado del pueblo, entre gallinas amarradas con mecates y costales de frijol apilados. Caminaba con la cabeza en alto, y fue ahí donde lo vio. Tomás, un arriero de camisa abierta, mirada insolente y sonrisa ladeada. Tus ojos me queman, señora, dijo Tomás con atrevimiento, sin bajar la vista. El diablo sonrió dentro de su mente, satisfecho. Déjalo entrar, Lidia, que crea que te elige, cuando en realidad tú lo estás usando, ordenó con voz seca, sin espacio para dudas. Esa tarde, cuando el sol apenas se escondía tras los cerros, Tomás cruzó el umbral de la casona. Las vigas crujieron y el piso tembló bajo sus botas pesadas. Llevaba en la mano un sombrero polvoso y en los ojos un deseo que no se molestó en esconder. Lidia no dijo nada. Lo miró y se hizo a un lado, dejándole el paso libre. Al poco rato,
Paulo volvió del campo. Al entrar, lo primero que vio fueron las botas de otro hombre junto a la mesa. Se detuvo, confundido. ¿Quién está aquí?, preguntó Paulo con voz baja, casi sin aire. ¿Un hombre de verdad?, dijo Lidia con frialdad, sin miedo ni culpa. Paulo se quedó inmóvil. El rostro se le puso blanco como cal. No dijo palabra. Era sumiso, no cuestionaba nada. Todo lo que Lidia decía, él lo aceptaba. Desde algún rincón invisible, el diablo satisfecho se filtró por las paredes. «Así empieza tu reinado, mujer», dijo el diablo, celebrando. El aire de la casa olía a pecado nuevo. Lidia sintió el corazón latiendo con fuerza, no por vergüenza, sino por algo más profundo. Por primera vez en su vida, se sentía viva. Después de aquella tarde, Paulo no dijo nada, ni un reproche, ni una lágrima, solo el silencio. Se volvió una sombra sentada junto al fogón, con los ojos perdidos en las brasas, como si buscara allí alguna explicación o consuelo. El fuego le hablaba más que su esposa. La humillación se le había pegado a la piel como hollín. Lidia, en cambio, caminaba por la casa con la cabeza erguida. Se sentía más fuerte, más dueña de sí misma. Cada paso parecía guiado por una fuerza invisible que le soplaba al oído, caliente como aliento de bestia. «No puedes detenerme», dijo Lidia a Paulo una noche, mientras él se encogía junto al fogón. Paulo bajó los ojos, mordiéndose los labios hasta hacerse sangre. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero no salían. «Míralo, parece muerto en vida», dijo el diablo con voz despreciativa. «Eres demasiado grande para ese cobarde». Los días pasaron como viento entre ramas. Pronto empezaron a llegar otros hombres. Un comerciante de paso, con manos suaves y promesas vacías. Un jornalero de las huertas, que venía por agua y se quedaba por las noches. Incluso un vecino casado, que cruzaba el umbral cuando el pueblo dormía. Cada uno era celebrado por la voz en su mente. «Déjalos venir. Todos creen que te desean, pero solo son leña para mi fuego», dijo el diablo. Lidia no temía. Ya no le importaba el qué dirán, porque el miedo había sido sustituido por poder. Afuera, las murmuraciones se hicieron grito bajo. En la cantina, entre tragos de mezcal y humo de cigarros baratos, se hablaba de ella. «Ya no es de uno, es de todos», dijo un viejo mientras escupía en el suelo. Lidia lo oyó al pasar, y en vez de agachar la cabeza, sonrió. En casa, Paulo se hacía cada vez más pequeño. La silla parecía tragárselo. La espalda se le encorvaba y los ojos se le apagaban. A veces se quedaba horas mirando una pared, sin pestañear. El diablo reía en cada esquina, en cada rincón. El eco de su voz se mezclaba con el crujir de la madera y el ulular del viento. Y Lidia, entre susurros y silencios, empezó a creer que era invencible, que era deseada, que era la más guapa del pueblo. Con el paso de los días, la casa ya no murmuraba en secreto. Ahora era el pueblo entero el que hablaba. Lidia caminaba por la plaza con la frente en alto, pero sus pasos levantaban más polvo que respeto. La fama la había alcanzado como sombra larga, imposible de sacudir. Las mujeres la evitaban. Se apartaban con disimulo, cubriéndose la boca con el rebozo para cuchichear entre dientes. «Esa ya no tiene vergüenza», decía una al oído de otra. Los hombres, en cambio, la miraban con ojos encendidos. No con amor, sino con hambre. Una mañana, al cruzar la vereda frente a la capilla, una vecina le cerró el paso. «Eres una vergüenza», dijo la mujer, con el ceño fruncido y la voz firme. «Tengo lo que tú envidias», dijo Lidia con burla soberbia, sin bajar la mirada. El diablo aplaudió dentro de su cabeza como si el desprecio ajeno fuera música para sus oídos. «Eres mía, Lidia, y el pueblo entero lo sabe», dijo el diablo con satisfacción sombría, hinchado de orgullo. Pero no todos celebraban. Su hijo Ciro comenzó a cargar el peso del nombre de su madre. En la escuela,
Las burlas se volvieron rutina. «Tu madre es de todos», dijeron unos muchachos entre risas crueles, mientras le tiraban la mochila al lodo. Esa tarde, Ciro regresó con los ojos rojos, la mandíbula apretada y los puños cerrados. Golpeó la mesa con furia, haciendo temblar los platos de barro. «Nos estás matando de vergüenza», dijo el hijo con rabia contenida. Lidia lo miró sin parpadear. Sus ojos eran dos piedras frías. No vio a un hijo. Vio un obstáculo. «Soy libre», dijo Lidia con arrogancia, como si cada palabra la elevara sobre todos. El diablo consiguió lo que quería: alejar madre e hijo. Luego una risa baja que se arrastró por las paredes como serpiente. «Sí, libre bajo mi sombra», dijo el diablo con voz ronca y satisfecha. Esa noche, el viento golpeó las ventanas con furia. Las puertas crujían y el techo gemía como si todo el pueblo quisiera entrar, a gritos, a juzgarla. El pecado ya no era secreto. Ahora era espectáculo. Y Lidia, en vez de esconderse, se quedó de pie, mirando por la ventana, desafiando a quien se atreviera a tocarla. La casa ya no dormía tranquila. El silencio no era paz, sino espera. Una noche, cuando el viento silbaba entre los tejados y la leña en la estufa ya se había apagado, Ciro entró a la cocina como un trueno. Sus pasos eran duros. Su pecho subía y bajaba con furia contenida. Se detuvo frente a Lidia, que lavaba una taza sin apuro, como si el mundo no ardiera. «Ya no eres madre, eres burla», dijo el hijo con los puños cerrados y los ojos llenos de lágrimas. Lidia lo miró sin miedo ni ternura, solo con la misma frialdad que se ve una pared vieja. «Tu odio no me detiene», dijo Lidia con desprecio, sin siquiera parpadear. Paulo desde el corredor escuchaba todo. Estaba inmóvil, pegado al marco de la puerta. No tenía fuerza para intervenir, ni voz para calmar a nadie. Solo era una figura más en esa casa donde ya nadie lo miraba. El diablo celebró una vez más, otra pelea. Y Lidia, incapaz de percibir que estaba siendo usada, siguió repitiendo su orgullo como si fuera virtud. «Ni tu sangre puede contra ti». «Sigue, mujer, sigue», dijo el diablo con voz ronca, satisfecho. Y Lidia siguió. Las noches no cambiaron. Los hombres venían y se iban como sombras con botas y promesas huecas. El catre crujía. Las risas eran breves, pero el eco duraba horas. Ciro, desde su cuarto, escuchaba todo. Sus ojos ya no lloraban, ardían. «Te repudio, pero nunca olvidaré lo que eres», dijo el hijo esa noche, antes de encerrarse sin probar bocado. La voz le salió rota, como si hablara con piedras en la garganta. Esa misma noche, Paulo lloró en el patio. Sentado en una piedra, miraba la luna como quien busca respuestas en el cielo, porque en la tierra ya no quedaba nada que valiera la pena. El diablo, agachado junto a Lidia, susurró al oído con lengua invisible. «Hasta las lágrimas de tu familia me pertenecen», dijo con orgullo oscuro. El silencio de la casa se llenó de un olor agrio, una mezcla de sudor, rabia y vergüenza. Y aún así, Lidia no bajó la cabeza, como si no fuera ella quien perdía, sino todos los demás. El tiempo pasó entre reproches del hijo y la compañía silenciosa de su marido. La casona seguía de pie, pero ya no tenía el mismo pulso. Lidia caminaba por sus cuartos como fantasma orgulloso, aunque sus pasos se volvían más pesados con los días. El maquillaje ya no lograba esconder las ojeras. Las arrugas asomaban sin vergüenza en su rostro, y la piel, reseca por el frío serrano, empezaba a agrietarse como tierra olvidada. Una tarde, mientras la luz se colaba por las rendijas de la ventana, Paulo la miró desde el rincón donde siempre se sentaba. «Ya no eres joven, Lidia», dijo Paulo con voz apagada, casi sin levantar la vista. «Joven o no, sigo siendo más de lo que tú puedes manejar», dijo Lidia con un brillo altivo en los ojos.
El diablo intentaba sostenerla como si su presencia bastara para mantenerla en pie. «Eres aún deseable, yo te sostengo», dijo el diablo con insistencia, como promesa gastada. Pero su voz ya no retumbaba como antes. Ahora sonaba lejana, hueca, como si viniera de un pozo muy hondo. Los amantes también empezaron a alejarse. Uno dejó de volver sin explicación. Otro pasó de largo frente a la casa, fingiendo no verla. «Ya no vales lo mismo», dijo un hombre una noche, al apartarse de su cama con gesto de desprecio. El golpe no fue en el cuerpo, sino en el pecho. Lidia sintió que algo se resquebrajaba por dentro. Subió al cuarto, se sentó frente al espejo rajado y miró su reflejo largo rato. La mujer que veía ya no era la que había desafiado al pueblo, ni la que caminaba con fuego en los ojos. «No me dejes, señor de las sombras», dijo Lidia con súplica, con la voz temblando y la dignidad por los suelos. El diablo respondió con risa amarga, como si disfrutara del momento. «Resiste, todavía tienes veneno», dijo el diablo con tono burlón. Afuera, los perros aullaban como si olieran la decadencia. El viento entraba por las rendijas con silbido triste, y las velas apenas alumbraban los rincones. La casona ya no era templo de placer. Ahora era la puerta abierta a la ruina, envuelta en frío, silencio y ecos de lo que alguna vez fue deseo. Lidia, sola frente al espejo, entendía por fin que algo se había ido para no volver. Los días se volvieron interminables y las noches más largas, más frías, más vacías. El viento ya no cantaba entre los pinos, solo soplaba con desgano, como si también estuviera cansado de aquella casa. Paulo permanecía inmóvil, observando desde su silla de madera con ojos apagados. No hablaba, no dormía, no lloraba, solo estaba, una sombra más dentro de la casona. Ciro evitaba verla. Cualquier excusa era buena para no volver al anochecer. Dormía en casa de amigos, en galpones, en cualquier lugar donde no tuviera que cruzarse con la mujer que lo había hecho enemigo de sí mismo. Lidia caminaba de cuarto en cuarto, arrastrando los pies, hablando sola entre murmullos. «Dime que aún soy tu reina», dijo Lidia con voz temblorosa, parada frente al espejo rajado. No hubo respuesta. Solo escuchó el goteo del tejado y el crujir de la madera vieja que parecía quejarse con ella. En la plaza, las mujeres ya no se escondían para burlarse. Ahora lo hacían con sonrisas abiertas y palabras cargadas de veneno. «Ya se marchitó esa flor», dijo una anciana con malicia, sacudiendo el rebozo mientras las otras reían. Lidia apretó los dientes, con la mandíbula dura y la rabia en los ojos. «Ellas me envidian», dijo Lidia en voz baja, como escudo que ya no protegía. Esa noche, el diablo habló por primera vez en mucho tiempo. Pero su voz no era la misma, era más débil, más baja, más lejana. «Aguanta, mujer», dijo el diablo con tono cansado. «Eres mi obra, aunque ya estés rota». Lidia se quedó quieta, esperando que dijera más, pero el silencio cayó de nuevo. Un silencio distinto, no el de siempre. Este tenía huecos, estaba lleno de ausencia. Por primera vez, Lidia sintió algo que no conocía, miedo verdadero. No miedo al pueblo, ni al juicio, ni a los hombres. Era miedo a estar sola, miedo a que incluso el diablo la dejara atrás, miedo al abandono. Una madrugada, cuando el gallo aún no se atrevía a cantar y el viento silbaba entre las rendijas, Lidia extendió la mano en la cama buscando calor. Pero el lado de Paulo estaba frío, vacío. Se levantó descalza y recorrió el pasillo en penumbras hasta el patio. Allí lo encontró, sentado en una piedra, los ojos fijos en el vacío, como si su alma se hubiera ido y su cuerpo se negara a seguirla. «¿Por qué no hablas?», preguntó Lidia con enojo que ocultaba temor. Paulo no volteó, ni un parpadeo, ni un suspiro, solo silencio. «Eres un muerto»,
dijo Lidia con rabia amarga, la voz quebrándose al final. Al amanecer, Ciro cruzó la puerta con las botas llenas de lodo y la cara dura. La miró de frente, sin miedo, sin compasión. «No mereces nada, ni un saludo ni un recuerdo», dijo el hijo con desprecio brutal, y siguió de largo como si hablara con aire sucio. Lidia sintió un frío nuevo, uno que no venía del clima, sino de dentro. Ese mismo día bajó al pueblo. Caminó por las calles con el vestido ajustado al cuerpo flaco, buscando con los ojos algún hombre que la deseara, que la rescatara, que le hiciera sentir que aún vivía. Se acercó a un conocido, uno de tantos que antes le prometía el cielo. «Déjame entrar en tus brazos», dijo Lidia fingiendo seguridad. El hombre la miró de arriba abajo, con una mueca de asco disfrazada de lástima. «Ya no me interesas», dijo con frialdad cortante, como si escupiera las palabras. Lidia retrocedió un paso, temblando. Nadie más le habló, nadie más la miró. Regresó sola a la casona, las manos vacías, los pies arrastrando la vergüenza. Subió al cuarto, se paró frente al espejo rajado y con los ojos enrojecidos suplicó: «No me dejes sola. ¿Dónde estás, demonio?» «No ahora», dijo Lidia con desesperación, casi de rodillas. La voz respondió, pero no como antes. Ya no era poderosa ni segura. Sonó lejana, agotada, como el eco de un truco viejo. «Todavía no termino contigo», dijo el diablo con tono burlón, pero sin fuerza. Lidia se estremeció. Por primera vez, la burla no dolía, asustaba. Esa noche, el frío de la sierra se metió hasta en sus huesos, y por más cobijas que se echara encima, no logró quitarse de encima la soledad. El diablo, aquel que antes llenaba la casona con su risa gruesa, había empezado a callar. Ya no vibraban las paredes, ya no temblaba el espejo rajado, ya no había susurros en la noche. Solo un silencio denso, espeso, que caía como plomo sobre cada cuarto. Lidia se plantó frente al espejo esa mañana, con el cabello desordenado y la piel sin brillo. Sus dedos temblaban al tomar la peineta color ámbar que alguna vez la hizo sentirse reina. «Respóndeme», dijo Lidia con angustia frente al espejo. Pero el silencio era absoluto. Ni una risa, ni un murmullo, ni una sombra moviéndose detrás del reflejo. Desde su silla, Paulo la observaba, no con enojo, no con dolor. La miraba como quien observa un cadáver sentado, como si ella ya no perteneciera al mundo de los vivos. Sus ojos estaban vacíos, igual que su ánimo. Ciro, cuando cruzaba la puerta para salir al trabajo o a cualquier sitio donde pudiera evitarla, apenas la saludaba. Solo un movimiento leve de cabeza, acompañado por una mirada dura que le quemaba más que cualquier palabra. Lidia se maquillaba en vano. Ponía rubor en las mejillas, colorete en los labios, sombra en los ojos. Nada funcionaba. El espejo devolvía la imagen de una mujer cansada, sin brillo, sin una chispa capaz de encender deseo alguno. «Mírame, aún soy mujer», dijo Lidia a Paulo con súplica amarga. Él ni parpadeó. Su quietud era más cruel que cualquier insulto. La tarde cayó como una manta pesada. El frío serrano comenzó a filtrarse por las paredes, acompañado del silencio más largo que la casona había conocido. El viento de la sierra golpeó las ventanas como carcajada hueca, como si el mismo monte se burlara de ella. El techo crujió, los perros aullaron a lo lejos, y la vela que encendió para iluminar la habitación titiló débilmente, como si también quisiera apagarse. Lidia comprendió entonces lo que más temía. Estaba sola. El diablo, su sombra, su compañía, su veneno, había empezado a borrarse como humo llevado por el viento. La casona quedó muda. El silencio pesaba como condena eterna. Al final, Lidia quedó sola en la casona de Yécora, con vestidos raídos, el cabello sucio de polvo y la piel marchita por el viento serrano.
La casa, que antes era ruido, pecado y murmullos, ahora era puro hueco. Paulo ya no estaba. Murió en silencio, consumido por la tristeza, por la vergüenza, por la sombra que nunca supo enfrentar. Murió sin exigir nada, sin levantar la voz, como vivió. Murió solo, sin que nadie lo llamara. Ciro, incapaz de mirarla, se fue al pueblo vecino. No dejó nota ni aviso. Solo cargó una mochila y cruzó el camino en la madrugada. No podía seguir viviendo bajo el peso del nombre de su madre. No volvió la vista atrás ni una sola vez. Para él, Lidia había dejado de existir. La casona quedó hueca. Los cuartos, oscuros. Los recuerdos, rotos. Lidia vagaba entre las habitaciones arrastrando los pies como ánima perdida. Cada paso sonaba como cadena arrastrada. Las paredes ya no murmuraban, el diablo ya no reía, el aire olía a abandono, a polvo viejo, a algo que se estaba apagando. Una tarde sin viento, sin perros ladrando, sin pájaros cantando. Lidia se detuvo frente al espejo rajado, el mismo que alguna vez le prometió poder. ¿Quién soy ahora?, preguntó Lidia con voz entrecortada, sosteniéndose del borde como si el cristal pudiera salvarla. No hubo respuesta, solo el crujido leve de la casa, como si también estuviera cansada de ella. Entonces, de pronto, una última carcajada sonó en su cabeza. Era seca, cortante, sin fuerza. Una carcajada que no celebraba nada. «Ya cumplí contigo, Lidia», dijo el diablo con frialdad. «Te hice mujer de todo el mundo, y ahora te dejo. Después, nada. Ninguna palabra más. Ninguna presencia. Ningún eco». El silencio cayó con más peso que un látigo. Un silencio que la desnudó por dentro, que la dejó respirando miedo puro. Lidia entendió su destino al fin. No era esposa, ni madre, ni amante, ni sombra de lo que quiso ser. Era la mujer del diablo. Pero ya sin su voz, sin guía, sin compañía, sin nada. La sierra entera pareció cerrar los ojos, como si no quisiera verla más, dejándola morir en vida dentro de aquella casona que ya no le pertenecía. Josefina llegó a Hueyapán, un pueblo entre montañas en Morelos, después de casarse con Tomás, el único hijo de doña Elvira. Venía montada en la camioneta vieja del marido. El polvo del camino le cubría los guaraches, y el viento le revolvía el rebozo, pero ella traía la frente en alto. Traía sus hierbitas en morral de Ixtle, botellitas con aceites que olían a romero y albahaca. Decían que curaba con oración y mano caliente. «Esa muchacha tiene el don», decía Tomasa, la curandera vieja del pueblo. «Es curandera de las buenas». Las señoras del barrio le llevaban niños llorones, viejos con dolor de huesos, y mujeres que no podían dormir. Ella les daba baños de ruda, les rezaba bajito y les pasaba huevo con fe. Pero a doña Elvira no le gustaba nada de eso. Se la pasaba con la Biblia en mano y el ceño fruncido, espiando desde la cortina del zaguán. «Eso no es de Dios», murmuraba cada vez que veía el humo del copal. Una noche la encontró en el patio, hincada frente a una veladora blanca, canturreando despacito. «¿A quién llamas?», preguntó doña Elvira con la voz tensa. «A San Ramón, pa' calmar la pena», respondió Josefina sin levantar la vista. «Aquí no se invoca a nadie que no esté en la misa», dijo la vieja mientras le tronaba la lengua. Desde entonces, doña Elvira le guardó rencor. No le decía nada, pero se le notaba en la mirada. El aire en la casa se hizo pesado, como si algo no quisiera moverse. El silencio ya no era calma, era nudo en la garganta. Tomás, el marido, no decía mucho. Salía al campo y regresaba tarde, con la cara quemada por el sol y las manos resecas de tanto machete. «No hagas caso, Josefina», decía mientras se limpiaba el sudor. «Mi mamá es así con todos». Pero Josefina sabía que no era con todos, era con ella.
y lo sentía cada vez que entraba a la cocina y encontraba a doña Elvira rezando de espaldas, como si le pidiera a Dios que la desapareciera. Aunque el pueblo la recibía con sonrisas, en esa casa de Hueyapán, Josefina ya no podía respirar igual. Un tiempo después, Tomás enfermó de pronto, sin aviso ni causa. Le empezó con escalofríos. Luego vino la fiebre que le hacía delirar. Josefina le dio té de gordolobo, le sobó la frente y rezó 3 noches sin cerrar los ojos. «Te vas a levantar, mi amor», susurró Josefina mientras le acomodaba la cobija. «No me dejes sola». Pero al amanecer, Tomás ya no respiraba. Tenía la boca entreabierta y la mirada ida, como si se hubiera ido sin querer. En el velorio, la casa se llenó de luto, copal, rezos y cuchicheos. Josefina se sentó junto a la caja, pálida, con los ojos secos de tanto llorar. Doña Elvira se puso de pie de golpe. Miró a todos con los ojos inyectados. «¡Mi hijo fue envenenado!», gritó con voz rota. «Y todos aquí lo saben». «No diga eso», gritó Josefina mientras se levantaba. «Yo lo amaba con toda el alma». «Bruja malnacida», escupió la vieja con rabia. «Lo mataste con tus hierbas cochinas, lo embrujaste con tus rezos». Un murmullo recorrió el cuarto. Nadie se atrevía a decir nada. Algunos bajaban la mirada, otros se persignaban. «Yo solo quería curarlo», lloró Josefina mientras caía de rodillas. «Hice todo lo que pude». «¡Maldita seas, mujer maldita!», vociferó doña Elvira mientras le aventaba una vela al piso. «¡Que Dios te castigue!». Esa misma noche, doña Elvira encerró a Josefina en un cuarto de la casa y atrancó la puerta con un madero grueso. Nadie se acercó, nadie preguntó. «No volverás a salir», dijo la vieja desde afuera con voz seca. «Aquí vas a pagar lo que hiciste». Josefina golpeó la puerta. Gritó hasta que la garganta se le rompió. «Por favor, ábrame. Tengo miedo», suplicó con el alma rota. «El miedo es bueno, purifica», respondió doña Elvira mientras se alejaba arrastrando sus pasos. Horas después, deslizó un plato frío por debajo de la puerta. «Come, si es que puedes tragar tu pecado», dijo sin mirarla. Josefina se quedó en la oscuridad, abrazando la blusa de Tomás, con el corazón hecho trizas. Afuera, los grillos cantaban como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ese cuarto, el infierno acababa de comenzar. Josefina pasó semanas sin ver la luz del sol. El cuarto olía a humedad y a silencio viejo. Doña Elvira subía las escaleras arrastrando los pies, dejando comida fría en un plato cubierto con un trapo remendado. «Vístete de negro, como Dios manda», ordenó doña Elvira con la voz seca. «No tengo ropa negra», susurró Josefina desde el rincón. «Entonces no mereces vestir nada», respondió la vieja con crueldad mientras le cerraba la puerta en la cara. Cada mañana la obligaba a rezar en voz alta, de rodillas sobre el piso duro. «Reza un Padre Nuestro por cada pecado que traes encima», dijo doña Elvira mientras le señalaba el suelo. «Y que se escuche, no me vengas con rezos mudos». Josefina apenas podía con las piernas. Se le aflojaban del hambre y del frío. Pero la vieja se quedaba escuchando detrás de la puerta, atenta, esperando cada palabra. Un día, clavó una cruz de madera tosca sobre la puerta, por dentro del cuarto. «Pa' que no se te meta el demonio que tú trajiste», dijo con voz amarga mientras martillaba. Quemaba incienso espeso en el pasillo y el humo se colaba por debajo de la puerta. «Así se ahogan las malas intenciones», justificó doña Elvira mientras agitaba el sahumerio con gusto. A veces, se sentaba del otro lado de la puerta y hablaba sola, pero fuerte, para que Josefina oyera cada palabra. «Tú no eres mujer de bien», decía con burla. «Mi hijo estaba sano hasta que llegaste con tus hierbas del monte. Mira cómo acabó». Colgó un espejo frente a la cama cubierto con un velo gris. «Pa' que te veas el alma, si es que todavía la tienes»,
dijo mientras lo amarraba con un hilo rojo. Pero ni eso puedes ver, porque hasta tu reflejo te huye. Josefina se acurrucaba en la esquina, abrazando sus rodillas. El cuerpo le dolía, pero lo que más le dolía era el alma, pisoteada, rota. Doña Elvira disfrutaba el castigo. Se notaba en cómo le tronaba los dedos cuando ordenaba, en cómo sonreía cuando oía a Josefina llorar. «Llora todo lo que quieras», dijo un día con desprecio. «Aquí nadie te oye, y menos Dios». Y volvió a dejar el plato en el piso, como quien alimenta a un perro flaco. Un día, Josefina juntó fuerzas y pidió agua limpia. Le temblaban los labios, y los ojos se le iban cerrando de puro cansancio. «Esta agua sabe raro, como a tierra», dijo Josefina con la voz baja. «El castigo no se toma con azúcar», respondió doña Elvira mientras le dejaba una jarra opaca sobre el piso. El agua estaba sucia. Doña Elvira la había sacado de la cubeta donde se lavaban los trastes en la cocina. Dentro flotaban flores marchitas, hojas secas y hasta una hormiga. «El cuerpo sufre para que el alma se limpie», agregó la vieja con una sonrisa torcida. Josefina apenas podía tragar. Cada sorbo era un nudo que le bajaba por la garganta. La cabeza le pesaba como piedra y empezó a delirar. «Mi mamá, mi abuela, ¿ya vienen por mí?», preguntó con la vista perdida, viendo sombras en la pared. En ese instante, doña Elvira bajó el volumen de la radio con fastidio. «Yo no oigo a pecadoras», dijo mientras se acomodaba en la mecedora. Josefina hablaba dormida, rezaba entre dientes, y a ratos creía escuchar voces en el techo. Mientras tanto, en el pueblo, Tomasa, la curandera vieja, comenzó a sospechar. «Hace semanas que no vemos a Josefina», dijo con el ceño fruncido mientras picaba ruda en su comal. «Está rezando por su alma, encerrada como Dios manda», mintió doña Elvira cuando la encontró en la calle. Pero Tomasa no tragó la mentira. Algo en sus tripas le decía que la cosa andaba torcida. Esa misma tarde, dejó una vela blanca encendida sobre la reja de la casa, bien visible, para que Josefina supiera que no estaba sola. «Esta luz es para ti, mija», dijo en voz baja mientras se persignaba. Esa noche, Josefina se arrastró hasta la puerta y miró por la rendija. Entre la oscuridad y el copal, vio la lucecita temblar allá afuera. «Tomasa», susurró con la voz temblorosa, «me está buscando». Y lloró. Lloró con fuerza, como no había llorado desde el entierro. Lágrimas gruesas le bajaron por la cara manchada, se le mojaron las manos, se le mojó la esperanza. Por primera vez en semanas, sintió que alguien la recordaba, que afuera, más allá de las paredes gruesas y del incienso amargo, todavía había una voz que la nombraba. Y esa noche, Josefina no durmió. Se quedó despierta, abrazada a la vela que no podía tocar, pero que le ardía por dentro. Doña Elvira era de esas que rezan con el rosario apretado entre los dedos y los ojos llenos de juicio. Se levantaba antes del alba, se persignaba 3 veces y murmuraba letanías mientras cocía café de olla. Decía que Dios le hablaba en los sueños, que el castigo era sagrado y que Josefina tenía que purgar cada pecado que traía del monte. Entre sus rezos y silencios, bajaba al cuarto de Josefina con una escoba en la mano. «La bruja no merece descanso», decía mientras lanzaba agua bendita sobre ella. «Que el Señor te limpie la lengua de mentiras». Josefina se encogía en la esquina, empapada, con la blusa pegada al cuerpo. Un día, doña Elvira empezó a recoger cosas del cuarto. Un peine viejo, un arete perdido, un mechón de cabello que Josefina había dejado en la almohada. «Esto es prueba de tu vanidad», dijo la vieja mientras los metía en una caja de madera. Bajó al sótano, donde el aire era denso y el olor a tierra mojada se mezclaba con el incienso. Ahí, sobre una mesa coja, construyó un altar. «Aquí voy a enterrar tu nombre», susurró mientras acomodaba los objetos.
Una tarde, sacó el cepillo de Josefina y, con un cuchillo de cocina, le arrancó las cerdas una por una. «No necesitas belleza», dijo con la voz dura. «La belleza te perdió». Clavó un crucifijo en una tabla vieja, roída por la humedad. Luego, escribió el nombre de Josefina con sal gruesa, letra por letra. «Pa' que la tierra no te acepte cuando te mueras», murmuró mientras soplaba el polvo del piso. Desde arriba, Josefina la escuchaba en silencio. El eco de los pasos, el crujir de la madera, los murmullos de oración. Cada palabra le pesaba en el pecho. «Déjeme confesarme con el Padre», suplicó Josefina desde detrás de la puerta. «Ya no tienes alma», gritó doña Elvira desde el pasillo. «Solo culpa. Y la culpa se arrastra, no se perdona». Esa noche, la vieja echó cal por debajo de la puerta. «Pa' que se mueran tus pasos», dijo con frialdad. «Pa' que no dejes sombra». Josefina se cubrió la cara con el rebozo, tosiendo, llorando, rogando que alguien escuchara. Pero la casa seguía en silencio, y doña Elvira rezaba. Rezaba con fuerza, creyendo que limpiaba el mal, mientras hundía a Josefina más y más en la oscuridad. Aquella noche, Tomasa subió por la vereda silenciosa, con el rebozo apretado y el corazón latiendo fuerte. Se acercó a la ventana del cuarto donde todos sabían que Josefina estaba encerrada, aunque nadie lo decía en voz alta. «Josefina, ¿estás viva?», preguntó Tomasa mientras tocaba con los nudillos la pared de adobe. «Sí, pero creo que ya no por mucho», susurró Josefina con la voz rota. «Voy a sacarte de aquí», juró Tomasa entre dientes. «Te lo prometo por mis muertos». En ese instante, doña Elvira salió al pasillo como sombra furiosa, con el farol en la mano. «Aléjate de mi casa, vieja entrometida», gritó con los ojos chispeando odio. «No es tu casa, es su tumba», respondió Tomasa con firmeza. «Tú no castigas, tú entierras viva». Doña Elvira no contestó. Bajó al patio, amarró ramas secas de pirul y encendió una hoguera justo frente a la puerta del cuarto de Josefina. «Aquí se limpia con fuego», dijo mientras echaba puños de incienso y sal gruesa. El humo se metió por las rendijas. Josefina tosía, se cubría la cara, se revolvía en la esquina. «Me estoy ahogando», gritó entre lágrimas. «Ya no aguanto más». «Dios ve tu castigo», respondió doña Elvira desde fuera. «Y si no mueres, es porque Él quiere que sufras». Tomasa vio el humo salir y el color del fuego en las paredes. Dio media vuelta y bajó al pueblo, con rabia en los pasos. Entró a la iglesia con el rostro tenso y las manos apretadas. «Padre, esa mujer va a matar a la otra», dijo frente al altar. «Tiene a Josefina encerrada como si fuera un animal». El cura levantó la vista, calmado, como si ya supiera. «Entonces que Dios la detenga», respondió el padre sin moverse. «Doña Elvira es mujer de fe. Dice que Josefina trajo el mal a su casa». «¿Y usted le cree todo?», preguntó Tomasa con furia. «Yo no juzgo». «Yo escucho», dijo él mientras cerraba el libro de Salmos. Tomasa salió con el alma hirviendo. Afuera, las campanas no sonaban y el aire olía a humo. Esa noche, Josefina pensó que iba a morir, pero también supo que Tomasa no iba a dejarla sola. Y eso, aunque fuera poco, era todo lo que le quedaba. Ya habían pasado meses desde que Josefina fue encerrada por su suegra. Meses de maldades, de castigos disfrazados de religión. La comida era poca, el agua turbia, y la voz de doña Elvira bajaba cada vez con más desprecio. Una tarde, Josefina empezó a sangrar por la boca. Se limpió con el dorso de la mano y miró el rojo espeso como si no fuera suyo. «Creo que ya no tengo nada más dentro», susurró mientras se acurrucaba junto a la pared. Doña Elvira ya subía menos. Dejaba un plato con caldo turbio en la entrada, cubierto con un trapo viejo. «Tómalo o muérete», decía sin mirarla, dando media vuelta con frialdad. Una mañana, el silencio fue distinto.
No se oyó tos, ni suspiros, ni súplicas. Doña Elvira subió con desconfianza. Abrió la puerta con fuerza. ¿Ya te moriste, bruja?, preguntó con tono burlón. Josefina estaba de rodillas frente a la pared, con las manos juntas y los ojos en blanco, como si rezara para el otro mundo. «Perdóname, mamá», murmuró con un hilo de voz. «No hables con muertos», gritó doña Elvira y la empujó con violencia. Josefina cayó al suelo con un golpe seco. No se movió. El cuerpo quedó torcido, la cara hacia el suelo, sin aliento, sin llanto. «No me vas a dejar sola, no así», dijo doña Elvira con la voz apagada. Se acercó, temblando, y le cubrió el cuerpo con una sábana amarilla que olía a copal viejo. El silencio llenó la casa. El aire se puso espeso. Josefina estaba muerta, y doña Elvira lo supo en el fondo del pecho. No era cosa del diablo, no era castigo divino, era ella, solo ella. Doña Elvira dio un paso atrás, se persignó, pero las manos le temblaban. El rosario cayó al suelo y no se atrevió a recogerlo. Afuera, el sol seguía brillando. Pero dentro de esa casa, el infierno ya había tomado su lugar. Tomasa pasó días enteros mirando hacia la casa, esperando ver una silueta, una sombra, un suspiro. «Algo pasó con Josefina», dijo una tarde mientras apretaba el rebozo contra el pecho. Cansada de esperar, entró por la parte de atrás con una barreta, forzando la puerta de madera que crujía como hueso viejo. «¡Josefina!», gritó con la voz cargada de miedo. La encontró tendida en el suelo, envuelta en trapos negros, con las manos cruzadas sobre el pecho y la cara tranquila, como si el dolor ya no tuviera dónde morderla. Se fue en silencio, como las almas limpias, susurró Tomasa mientras se persignaba. En ese momento, doña Elvira subió hecha furia, gritando con los ojos desorbitados. «¡Sal de mi casa, vieja entrometida!», gritó mientras agitaba los brazos. «Ya no es tu casa, es un cementerio», respondió Tomasa con firmeza. «Y esta muchacha no se queda aquí». Con ayuda de 3 hombres del pueblo, sacaron el cuerpo de Josefina envuelto en una manta blanca. Lo bajaron despacio por el callejón en silencio, como si cargaran un secreto. Esa misma noche, hicieron un velorio digno, con velas encendidas, copal y rezos. La enterraron en el cementerio junto a su marido, Tomás. Ahora están juntos, y tú no puedes separarlos más, dijo Tomasa mientras echaba la primera palada de tierra. Al día siguiente, Tomasa fue al mercado. No gritó, no lloró, solo habló. Doña Elvira la mató poco a poco, con maldad, dijo con la voz firme. La encerró, la dejó sin agua, sin sol, sin alma. El pueblo se agolpó frente a la casa de doña Elvira. Mujeres, hombres, niños, todos con la cara dura. «¡Asesina!», gritó una mujer con los ojos llenos de rabia. «¡Bruja eres tú, no ella!», gritó otra mientras apedreaba la reja. Doña Elvira cerró las ventanas una por una. Corrió las cortinas y encendió todas las velas de golpe, como si el fuego pudiera tragarla, como si la luz le perdonara algo. Pero nada se apagó dentro. Solo ardía el miedo y el silencio. Nadie volvió a ver doña Elvira en la plaza. Ya no bajaba por pan, ni se sentaba en la banca frente a la iglesia como antes. Cerró la puerta con tranca y se quedó dentro, como alma en pena. Pasaban los días y la casa se volvía más oscura. Las cortinas nunca se abrían. El olor a encierro se pegaba a las paredes como sombra vieja. Doña Elvira hablaba sola. A veces rezaba fuerte, otras se le iba la voz entre dientes. «Todo está impuro», decía al aire, mientras caminaba descalza por el pasillo. Rociaba agua bendita por todos los rincones. Encendía velas a medianoche. Se arrodillaba frente a sus santos, los mismos de siempre, ahora cubiertos con mantas blancas como si fueran de luto. Pero afuera, Tomasa no la dejaba en paz.
Todos los días pasaba frente a la casa y dejaba una vela encendida junto a la reja. «Pa' que te acuerdes, maldita», susurraba mientras la encendía. «Esa luz es pa' que no olvides que tú mataste a tu nuera». Era su forma de castigar en silencio, una llama que ardía día tras día, recordándole que el pueblo sabía que no había perdón. Aún así, doña Elvira tenía al padre. El cura del pueblo venía cada semana. Entraba en silencio, se sentaba con ella y rezaban juntos. «Usted es una mujer de Dios», decía él, mientras le tomaba las manos. «Dios conoce su corazón». «Yo solo quise limpiar mi casa», respondía doña Elvira sin levantar la mirada. «Y lo hiciste como buena creyente», afirmaba el padre. «Esa muchacha no obedecía. Tú actuaste con fe». Y así se iba, dejándola con el alma envenenada pero bendecida. Doña Elvira se quedaba sola, rodeada de imágenes cubiertas, incienso viejo y oraciones que ya no tenían eco. Pero cada noche, cuando la vela de Tomasa volvía a brillar frente a la reja, sabía que no había rezo que borrara lo hecho. Porque el fuego arde y la culpa no se apaga. Con el tiempo, la casa de doña Elvira dejó de ser solo una sombra en el pueblo. A los pies del portón, la gente comenzó a dejar flores secas, velas encendidas y papelitos doblados con promesas. «Josefina, cúrame», decía una muchacha con los ojos cerrados. «Dame fuerza pa' parir», rezaba otra con la mano en el vientre. Tomasa colocó una cruz de madera amarrada con listón rojo en la reja. «Aquí murió una inocente», dijo con voz firme, «y todos lo saben». Una tarde el padre fue a visitar a doña Elvira como cada semana. Tocó. Nadie respondió. Empujó la puerta y entró. La encontró tirada en el suelo con los ojos abiertos y secos, como si hubiera visto al mismo diablo frente a ella. No respiraba, no tenía rosario en la mano, solo silencio. En el pueblo decían que murió rezando, con la culpa atorada en el pecho. Otros juraban que Josefina había vuelto, que su espíritu la había enfrentado, que una sombra se le paró a los pies de la cama y no la dejó respirar. Nadie supo con certeza lo que pasó esa noche, pero todos recordaban las maldades de la suegra, cómo encerró, humilló y mató a su nuera por creer que era bruja, y cómo la muchacha, en verdad, era un alma buena, una que curaba con hierbitas, que sanaba con rezos y que solo quería amor. En Hueyapán, todavía hay quienes encienden una vela por ella, no por devoción, sino porque Josefina no debía haber muerto así, porque su nombre, aunque callado, sigue vivo en cada mujer que recuerda a ella. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.